Buenos días chicos, les habla la Miss Miriam y el tema que vamos a desarrollar en el curso de aritmética es operaciones con conjunto. Y las operaciones que conjuntos que vamos a tocar es la unión e intersección de conjuntos y la semana siguiente vamos a tocar otro tema. Dice, observa y lee. Vamos a observar y leer el siguiente texto y lleva como título Reunimos esfuerzos. Dice, durante la clase de educación física, el profesor formó dos equipos. El equipo A estuvo conformado por los números impares 1, 3, 5, 7 y 9 de la camiseta, y el equipo B por los números pares 2, 4, 6, 8 y 10. Cada uno entrenó por separado y al llegar la fecha del campeonato, el profesor decidió unir ambos equipos. Y vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿cuáles son los números de los niños que conformaron el equipo A? Entonces, como ustedes pueden leer en el texto, los números de las camisetas serían 1, 3, 5, 7 y 9. Ahora la pregunta 2 dice, al unir los dos equipos, ¿cuáles serán los integrantes del nuevo equipo? Entonces vamos a reunir los dos equipos con el equipo A que tiene los números impares y al equipo B que tiene los números pares. Al unir ambos equipos, entonces los nuevos integrantes serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, seguimos. Dice, a partir del texto voy a construir mis aprendizajes. Dice, unión o reunión de conjuntos. Observa los conjuntos formados de la situación anterior. Teníamos al equipo A y al equipo B. El equipo A formado por camisetas de números impares y el equipo B formado por camisetas de números pares. Ahora, si se juntan los dos conjuntos, se obtiene un nuevo conjunto cuyos elementos son todos los de acá, tanto el equipo A como el equipo B. Entonces, la unión sería de A con B, sería, representada por este símbolo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, entonces, la unión sería, la unión representado con esta U, este es el símbolo de la unión de conjuntos, dice, la unión de dos o más conjuntos está formado por todos los elementos que pertenecen a dicho conjunto. Tienen que pertenecer los elementos tanto a un conjunto como al otro conjunto también. Y se va a representar así. A unido con B. Y la representación simbólica sería tal como la vemos aquí. A unido con B va a ser igual a un X, tal que X. Ese X va a pertenecer a A o el X va a pertenecer al conjunto B. Existen varias formas de representar la unión de conjuntos. Bueno, acá le he puesto tres ejemplos. Aquí, A unido con B. Esta representación gráfica de esos dos conjuntos es cuando tienen elementos en común y se tienen que representar de esta manera, ¿no? Donde en este caso el elemento en común de A y con B sería el 6. Y si me pide la unión de estos dos conjuntos, voy a sombrear todo, ¿ya? Entonces, A unión con B sería ¿cuál? 3, 6 y 9, ¿ya? Ahora, A y B. Ahora, en este caso, la representación gráfica es cuando los dos conjuntos no tienen elementos en común, no tienen un elemento que los una, como en este caso. Entonces, se representa de manera separada. Entonces, los elementos de A vendría a ser 2 y 5 y los elementos de B sería 7. Ahora, me está pidiendo que una estos dos conjuntos. Entonces, cuando yo voy a unir los dos conjuntos, va a ser los elementos de A con los elementos de B. Entonces, voy a sombrear, voy a pintar los dos conjuntos. Entonces, A unión B sería 2, 5 y 7.
Ahora aquí, en este caso es cuando un conjunto está dentro de otro conjunto. Cuando un conjunto es subconjunto del otro conjunto. ¿Ya? En este caso B, su elemento de B es 5. En este caso también A, su elemento de A sería 5 y 7. Entonces la unión de A con B sería todo, ¿no? Todo. Pinto B y pinto A. Entonces, en todo caso sería todo el conjunto A. Entonces A unido con B sería ¿cuál? 5 y 7. Esa es la unión, la reunión, agrupación de elementos de conjuntos. Ahora la intersección. Vamos a observar y leer. Dice. Ahora, el siguiente texto tiene como título Gustos en común. Y dice así. Mis amigos y yo estamos muy entusiasmados porque este año abrieron varios talleres. Hay talleres de coro, música y danza peruana. Julio y Andrés escribieron en música, Gabriel en coro, Mariano en música, Carolina en coro y danza y Fabio en música y danza. Ahora voy a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿cuáles son las agrupaciones que se han formado? Y como he podido leer en el texto, se formó la agrupación de música, coro y danza. En música escribió Julio, Andrés, Mariano y Fabio. Y en coro se escribió Gabriel y Carolina. Y en danza Carolina y Fabio. Y la pregunta 2 me dice, ¿quién se ha inscrito en el taller de música y en danza a la vez? Y el único que se inscribió en música y danza a la vez fue Fabio. Y lo voy a completar ahí. A ver, continuamos. Y ahora, a partir de este texto, vamos a construir nuestros aprendizajes. Dice, construye tus aprendizajes. Intersección de conjuntos. Ahora, observa y analiza los siguientes conjuntos. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Acá le vamos a poner el conjunto M, que hubo un error, y acá es el conjunto D. El conjunto M, por los que escribieron en el taller de música, y el conjunto D, los que escribieron en el taller de danza. Los que escribieron en el taller de música fueron Mariano, Andrés, Julio y Fabio. Y los que escribieron en el curso de danza fueron Fabio y Carolina. Bueno, ahí están los dos conjuntos, el conjunto M y sus integrantes y el conjunto D y sus integrantes. Dice, el elemento que se repite en ambos conjuntos es, como pueden observar, en ambos conjuntos se repite Fabio, que Fabio se escribe en los dos talleres, tanto de música como en danza. Entonces me dice que M intersectado con D va a ser Fabio. ¿Y qué es la intersección? Dice, la intersección que se representa de esta manera como una U invertida, dice, de dos o más conjuntos es el conjunto formado por los elementos que tienen en común dichos conjuntos. ¿Ya? A ver, dice, la intersección de dos o más conjuntos es el conjunto formado por los elementos que tienen en común dichos conjuntos, el que se repite en ambos conjuntos. La intersección de M y D está representado por M intersección D. Su representación simbólica va a ser de la siguiente manera. A intersección B va a ser igual a un X, tal que ese X va a pertenecer a y también tiene que pertenecer a B. Esa es la intersección. ¿Ya? Y existen varias formas de representar la intersección de conjuntos. En este caso, de acá el primero que vemos es cuando tienen elementos en común A y B. Los elementos de común van a ir representados en la parte central. Y los elementos en común que tienen los dos es 3 y 1, 4 solo le pertenece a A y 9 solo le pertenece a B. Y si me pide la intersección de A con B, va a ser los elementos en común que tienen los dos. Y los elementos en común que tienen los dos va a ser 1 y 3. Ya saben que tienen que sombrear la parte del centro, que es lo que se repite en ambos conjuntos. Ahora aquí, cuando los conjuntos no tienen elementos en común, en este caso A sus elementos son 2 y 5, y en este caso B su elemento es 7. No tienen elementos en común, por lo tanto aquí va a ser el vacío, ¿ya?
El vacío. Cuando no posee elementos en común, voy a poner el vacío. Y aquí, cuando un conjunto está incluido dentro de otro conjunto, el elemento 5 pertenece a B como le pertenece a. Entonces el elemento en común de los dos es el 5. Entonces A intersección B es 5. A ver, vamos a seguir resolviendo ejercicios, chicos. Ya, ahorita tenemos algunos ejercicios resueltos. A ver, dice, observa el diagrama y pinta y calcula. Ve, acá, tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Ahora, el conjunto A, sus elementos son 1, 2 y 3. El conjunto B, sus elementos son 3, 4 y 5. ¿Cuál es el elemento que se repite en los dos conjuntos? Es el elemento 3. Le pertenece tanto a A y le pertenece a B. Si me pide la intersección de A con B, va a ser el elemento 3. Y ahí está pintado, está sombreado. Ahora tengo el conjunto P y el conjunto Q. Me pide la intersección de P y Q. El conjunto P, sus elementos son 2, 9, 7 y 6. Y el conjunto Q, sus elementos son 2, 9 y 7. Los elementos que se repiten tanto en P como en Q son 2, 9 y 7. Y lo he pintado. Entonces P intersectado con Q son los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Sería 2, 7 y 9. Y ahora acá me pide M unido con N. Todos los elementos de M unido con todos los elementos de N. Y M unión con N, ya lo he sombreado y sería A, E, I, O. Ahora, en la pregunta 2 dice, observa el gráfico y escribe los elementos que corresponden a cada operación. Y me dan el conjunto universal, me dan el conjunto E, me dan el conjunto D y me dan el conjunto F. Son tres conjuntos. Y en el primero que me piden es D unido con E. D unión con E. Son todos los elementos que le pertenecen a D unido con todos los elementos que le pertenecen a E. Ustedes lo que tienen que hacer para que no se confunda es pasar el dedo en toda la gráfica. Y acá lo que puedo observar el conjunto de eso, su gráfica es un triángulo. Y todos los elementos que estén dentro del triángulo pertenecen al conjunto D. Todos los elementos. En este caso pertenece el 1, el 2, el 0, el 4 y el 3. Y en el conjunto E, todos los elementos que pertenecen al conjunto E, por eso tienen que pasar ahí el dedo o el lápiz, pasen alrededor del conjunto E, sería 5, 4 y 0. Entonces, los elementos que unen de unión E sería, vamos a comenzar del más pequeño, sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ve? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me pide D unión F. De todo ese triángulo unido con todo el F. ¿Cuál sería? Sería, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5 no, 6 y 7. Eso es D unido con F. Ya, continuamos. Nos está pidiendo E unión F. E unido con F. De nuevo, E unido con F. Entonces, E unión F sería desde el número más pequeño hasta el número grande. Sería 0, 1, seguiría el 4,
el 5, el 6 y el 7. E unido con F. Ahora vamos a comprobar. 0, 1, 4, 5, 6 y 7. Están todos. Ahora me pide D intersección E. Me están diciendo D intersectado con E. Los números que le pertenecen tanto a D como a E. Entonces, AD, miren lo que están dentro de D y que están dentro de E. Y sería esta zona de acá. 4 pertenece a E y 4 le pertenece a D. 0 le pertenece a E y 0 también le pertenece a D. Entonces, D intersectado con E sería 0 y 4. ¿Ve? Ahora, me dice F intersección D. F intersectado con D. Los elementos que le pertenecen tanto a F como a D. 0 le pertenece a D y 1 le pertenece a D. 0 también le pertenece a F y 1 también le pertenece a F. Entonces la intersección de D con F sería 0 y 1. ¿Estamos bien? Ya. Ahora me pide E intersectado con F. E intersección con F, el elemento que se repite, que está tanto en E como en D. Y el único elemento que se repite en los dos es el 0. ¿Ya? Ahora pasamos a la pregunta 3. Dice, sean los conjuntos, y me da el conjunto A, cuyos elementos es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el conjunto B son 1, 3, 7, 9. Y el conjunto C es 9 y 10. Me pide A unido con B. Los dos juntos, los voy a agrupar, los voy a unir. Comenzamos, desde el más pequeño hasta el más grande. 0, seguiría el 1, hay el 1 en A y hay el 1 en B, pero solamente se pone uno solo. Después el 2, ¿quién más? El 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y por último el A unido con B. Ahora, B intersección C. B intersección C. La intersección es el elemento en común en los dos, el elemento que se repite en los dos, y el único elemento que se repite en los dos es el 9. Entonces, B intersectado con C sería 9. Ahora acá me está pidiendo B unido con C. B unido con C. Unión, todos juntos. Y comenzamos desde el más pequeño. 1, 3, 7, 9 hay en ambos, pero se le pone uno solo. Y 10. Y me están pidiendo acá A intersección C. Los elementos que se repiten tanto en A como en C. Y vemos que ningún elemento se repite tanto en A como en C. Entonces el conjunto vacío. No hay ningún elemento en común en los dos. El conjunto vacío. Y lo podemos escribir así, sin nada, ni un elemento adentro. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que hayan entendido y cualquier consulta me la hacen llegar. Gracias.